¿Qué tal, gente bonita? Bienvenidos una vez más a su canal Entérate de esto con un contenido más. Y bien, amigos, quise traerles este contenido porque es muy bien sabido que aunque nuestro querido Camilo VI ya no está con nosotros terrenalmente, aún sigue vivo y bien vivo en su legado y en nuestros corazones. Por eso es que siguen surgiendo más preguntas acerca de él. Anteriormente ya les había comentado que de vez en cuando les iba a dar un contenido respecto al señor Camilo VI o de personas que tuvieron que ver con su vida. Este contenido lo llamaré Camilo VI, algo de mí. Así es, amigos, de vez en cuando les voy a sacar un contenido con este nombre. Más que nada, estos contenidos se van a basar en anécdotas que el propio Camilo VI dijo de su propia boca, con personas con las que tuvo que ver y personas ligadas a él. Y tal vez algunas personas digan, ya déjenlo en paz, él ya no está aquí. Pero hay personas que llegaron para quedarse, como lo hemos dicho, porque se quedan en su legado, en nuestros corazones para siempre. Y pues son muy difíciles de olvidar, muy difíciles de dejar a un lado. Y quedan como si aún estuvieran con nosotros terrenalmente. Recordemos que al principio de la vida fue conocido como Camilo Blanes Cortés, nacido un 16 de septiembre de 1946 en Alcoy, España. Después adquirió su nombre artístico, Camilo VI. Sus padres eran Eliseo Blanes Mora, electricista, y su mamá Joaquina Cortés Garrigos. Ella era ama de casa. Camilo VI, como lo conocieron en el medio artístico, nunca se avergonzó de sus orígenes, ya que él mismo relataba que venía de una familia muy humilde, que su papá precisamente era una persona muy trabajadora y precisamente también decía que era electricista. Y también su mamá, que era una persona que siempre estaba al pendiente de todos sus hijos y pues que tuvo una infancia hasta cierto punto feliz, que a pesar de que tenían carencias, porque el dinero no se daba tan fácil, que tenían que dormir un poquito apretaditos, que aún así, él siempre disfrutó de la familia, de sus hermanos, de sus padres, ya que era una familia que estaba llena de amor, estaba lleno de mucha unión, era lo que él relataba. También él relató un día que cuando era más chico le era muy complicado el levantarse temprano, ya que su escuela le quedaba un poquito retirada. Y al igual cuando le preguntaron para qué era bueno en la escuela, él contestó que lo que era bueno y en lo que había destacado era en lengua y dramática, y que eso con el tiempo le sirvió mucho para la composición de esas canciones que tanto le gustan a su público. Aunque también en esa ocasión destacó que tenía otra gran cualidad, que era la pintura, que él era amante de la pintura. Decía que la pintura llegó a convertirla en su profesión. En aquella ocasión él relató con mucho entusiasmo que pintaba para un señor pintura comercial y con el dinero que ganaba aportaba a su madre, al igual que lo hacía su padre. Pero él decía que eso lo hacía inmensamente feliz, el poder ayudar a su familia. También él un día relató que era una persona demasiado sensible y que eso lo llevaba a ser una persona demasiado confiada, que no podía ser de otra forma, que no podía desconfiar de la gente porque era como romper la magia, y que esa misma sensibilidad le ayudaba para componer esas hermosas letras, pero que también pensaba que si hubiera sido desconfiado tal vez sería la persona más rica del mundo, pero que no se ponía a pensar en eso, que mejor pensaba que era muy feliz con lo que tenía. Él siempre decía que se balanceaba más hacia las cosas positivas, que no le gustaba recordar las cosas negativas para no afectarse a sí mismo y sobre todo para tener una mejor calidad de vida. Aunque él no negó que a veces se sentía dolido por las cosas negativas que se llegaban a decir de él, pero él decía que tal vez
era por las mismas envidias. Le dolía mucho que hablaran mentiras y sobre todo decía que eran malas energías, que no lo entendía el por qué hablaban así de él. Aunque destacó que los comentarios que más dolían eran los que venían de su propia familia. Él decía que su hermana Chelo se distanció muchísimo de él. Él siempre la quiso desde niño y la llegó a considerar también como una segunda madre, pero se distanció ella y le preguntaron el por qué. Y dijo que lamentablemente, pues lo que llega a separar a las personas es siempre el dinero. Y en ese momento destacó que a él nunca le gustó comprar el cariño de nadie, ni mucho menos el de su propia familia, pero que aún así nunca le guardó rencor. Y en ese momento aprovecharon para preguntarle que cómo estaba la relación con sus hermanos. Y él respondió que lamentablemente no era tan estrecha como él quisiera, como en aquellos tiempos. También le preguntaron en aquella ocasión, cambiando un poquito de tema, que qué sentía cuando él veía en alguna publicación que ya lo habían matado. Camilo VI ya murió, Camilo VI está grave, etc. Y pues él contestó: la verdad, me han matado muchas veces, pero he sobrevivido a todas. Y después de eso aclaró: la verdad, a mí nunca me ha gustado coquetear con las enfermedades, que no era su intención hacerlo, pero que algunas personas hasta ya lo habían dado por muerto y hasta salían con homenajes y todo. Y cuando salía a escenario nuevamente por alguna ausencia, le decían: caray, pensé que ya estabas muerto. Pero pues lo decía en una forma de gracia. Después en algunos compañeros empezaban a hablar por teléfono si estaba bien, si era cierto lo que algunas publicaciones decían, y pues cuando se daba cuenta que estaba bien, ya se quedaban más tranquilos, era lo que él relataba. Y pues le preguntaron si tenía muchos amigos en el ambiente. Él decía que sí, que tenía muchísimos, que era una persona que trataba de llevarse bien con todos, que veía siempre lo positivo de los demás. Aunque también relataba que algunas personas lo consideraban como una persona ermitaña, seria, enojona, porque a veces llegaba a retirarse de los medios para estar un poquito más relajado, más tranquilo, para pues meditar, pensar algunas cosas que tenía pendientes. Y todo eso lo llenaba de energía positiva para volver a cargar pila y volver a los escenarios. Y volviendo a sus padres, cuando le volvían a preguntar por ellos, él reafirmaba que su infancia había sido muy feliz, que la verdad sus padres siempre se preocupaban por darles lo que estaba a su alcance. Y también recordó en ese momento cuando iban a reuniones que su mamá siempre le pedía que cantara y decía: ¿y por qué? Pues porque nos gusta mucho cómo canta. Total que lo único que se le venía a la mente era Joselito, porque era lo que estaba en ese momento del cantante Joselito. Y pues le preguntaban: ¿y por qué siempre Joselito? Pues porque es el único repertorio. Joselito, Joselito y hasta el último Joselito, lo decía en medio de una carcajada. Aunque algunos no lo saben, en ese momento también él relató que con tan solo 3 años de edad estuvo al borde de la muerte, ya que tuvo una enfermedad muy mala. Él dice que le hicieron de todo, lo llevaron a todos lados y que no había mejoría, hasta que llevaron a su mamá con una curandera. Él define que esa persona hacía cosas muy raras para curar a las personas, pero que a su mamá le dijo lo que le hiciera, inclusive que le mandaron una lavativa. Su mamá con toda la fe llegó a hacérselo y que después de eso él empezó a pedir comida porque tenía hambre. En ese momento su mamá dijo: mi hijo está vivo, ya está mejor. Y después de relatar toda esa etapa de su vida, el señor Camilo VI dijo: no me fui en ese momento porque tenía que estar aquí para contarles todo esto de mi vida, lo cierto, lo verdadero y lo auténtico.
También expresa nuevamente que el haber sido siempre muy bueno en la lengua y en la gramática, eso le vino muy bien, ya que todo lo que había escrito, leído y pensado ha tenido todos esos datos a la hora de vivir, convivir y trabajar y expresar sobre todo lo que realmente sentía en sus composiciones. En aquel momento también él relata con mucho entusiasmo, como con una cara de nostalgia, pero también de alegría, que sus primeros contactos con la música los tiene en el coro del colegio, aunque al principio se resistía porque no quería perderse los juegos del recreo. Y bueno amigos, si se quedaron hasta este momento, gracias por haberme acompañado. Como podrán ver, son muchas las historias del señor Camilo Sesto. Espero que les haya gustado y si es así, no te olvides de regalarme un like. Y obviamente continuaremos con esta historia en un próximo contenido que también se llamará Camilo Sesto, algo de mí. Me gustaría mucho recibir sus valiosos comentarios para ver qué es lo que opinan de lo que hemos visto hasta ahorita. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.